Ok. Vamos a poner ahí. Se ve mejor. Falta la cosita de allá. Hay una cosa que tengo que hacer que me le... Voy a mirar aquí arriba. ¿Ah? Ahí. Ese bonito ahí. Yo creo que vamos a hacer un repaso por todo Apocalipsis capítulo 21. A ver, quiero que entiendan. No voy a hacer una interpretación profética. Vamos a ver aquí. ¿Quién me le entró? Ahí, vamos a silenciar. No voy a hacer una interpretación profética porque no tengo la capacidad para hacerlo. No me voy a profundizar mucho porque tampoco tengo la capacidad para hacerlo. Lo que quiero, de alguna manera, podamos ir viendo y nos remontemos a aquel lugar, quizás a lo mejor con las mismas limitaciones que tenía Juan de poder interpretar lo que él veía. ¿Ah? Yo les mostré unas piedras que tienen que ver, es interesante que los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén son hechos de este tipo de piedra. Hay 12 tipos de piedra. Los vemos ahí, un poco opaco por la poca, digamos, del data. Yo no sé cómo será la piedra en verla en natural, pero le voy a decir una cosa que detecté. Que estas piedras que nosotros conocemos no son las piedras de la Nueva Jerusalén. Las calles de oro, del oro que nosotros conocemos, no es el oro de la nueva Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque este material es celestial. Acuérdense que viene del cielo. No fue sacado del oro de aquí o de los metales de aquí de la tierra. Entonces Juan dice, era como piedra de jaspe, o eran así. ¿Ah? Siempre está usando ese término. ¿Ah? O lo que al menos él podía comparar con lo que él estaba viendo en esta nueva Jerusalén. Pero interesante leer, y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Aquí hay un asunto, no voy a creer que ahora lo vi, y no lo puedo afirmar porque necesito más información. Pero cuando el Señor venga, sabemos que el Señor viene hasta las nubes a buscar a su iglesia, y nosotros nos vamos al cielo con el Señor, como lo decía el hermano Nonito hablando de las dispensaciones. ¿Ah? Y aquí se presenta la gran tribulación, que hablan algo de 7 años. Posteriormente viene el Señor a gobernar por 1000 años aquí a la tierra. Hay un templo allá en Jerusalén, no sé si iba a estar restaurada Jerusalén en aquel entonces, en el milenio, pero por lo que entiendo, esta nueva Jerusalén no es la Jerusalén del milenio, es la Jerusalén de los últimos tiempos. Y aquí dice, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, ¿ah?
es importante ir viendo algunas cositas, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y nosotros decimos inmediatamente, en la iglesia. Pero vamos a tener que pensar un poquito si realmente es solamente la iglesia. Y vamos a ir concluyendo a medida que vamos viendo aquí en este capítulo 21. Yo le vuelvo a repetir, no tengo profundidad, ni tampoco un espíritu profético, en el sentido de que quiera interpretar los tiempos y todo eso, como lo hacen algunos dotados, pero vamos a ir viendo. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron. ¿Ah? Así que, hermano, de alguna manera, remontémonos a esta experiencia de vida que vamos a pasar en el futuro los creyentes. Y ¿no es cierto que hoy en día vemos el sufrimiento, el llanto, las confusiones en el mundo de hoy? Pero dice que Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora, el incentivo es que somos invitados a esta comunión. Somos invitados y creo que ya somos partícipes de esto, nosotros los creyentes. Y por supuesto es una invitación para todo aquel que quiera venir. Todavía hay lugar, dice el Señor Jesucristo, todavía hay tiempo en el cual todos pueden venir y querer disfrutar de este acontecimiento y de este lugar futuro que un día vamos a estar en la presencia del Señor. Bueno, situaciones como enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Ahí es donde nosotros no podemos entender, porque todo lo que vemos en este mundo ya fue. ¿Ah? Y lo que el ser humano solamente puede hacer es transformar cosas. ¿Ah? Tomar, no sé, de un material y hacer algo que realmente uno dice es nuevo, pero es parte de esta tierra. Pero allá en el cielo, o allá en este nuevo lugar, ¿no? Porque es el cielo y la tierra, y el que estaba sentado en el trono dijo, y aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora, eso es lo que a nosotros, no sé si decir nos impacta, pero lo que nos da la tranquilidad, lo que nos da la seguridad de que aquel que promete es fiel y verdadero. Entonces, no tenemos ni por qué desconfiar, ni poner en tela de juicio lo que va a suceder. Lo que está escrito va a suceder sí o sí, porque es fiel, dice, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Y me dijo, eso está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Aquí damos que Dios llena todo el todo. ¿Ah? Si nos vamos, no sé, al abecedario o a la manera de poder enfocar griego, alfa y omega, o sea, el principio y el fin, dando a entender
dando a entender el todo, lo dice posteriormente, el principio y el fin. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente. Eso es lo que podemos gozar nosotros los creyentes. Y no nos cansamos de decir, somos salvos por gracia. Yo no tuve que hacer nada por mi salvación. El Señor proveyó y lo hizo todo a mi favor. Él pagó. No depende nada de mí la salvación. Solamente creer y recibir aquella obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz, que nos hizo aceptar. No sé si hay alguien acá, Manuel. O estoy viendo solamente que es luz. No, hasta la muerte. El que venciere, dice, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mire, esto lo podemos enfocar, quizás a lo mejor se puede enfocar en los tiempos futuros, se puede enfocar en los tiempos de la gran tribulación, que tenían que perseverar y tenían que vencer. Pero hay algo que todo ser humano tiene que vencer, que es la incredulidad. Y tiene que creer y dar ese paso de fe. Y constantemente nosotros, ya creyentes, salvos por su gracia, tenemos que estar dando pasos de fe para lo que hagamos, para lo que el Señor nos ponga por delante en responsabilidad hacer. Pero aquí dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dice en una porción de las palabras que cuán grande es el amor del Padre, que podemos ser llamados hijos de Dios. Ahora, esta relación a lo mejor nosotros la miramos así muy común, pero no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios somos todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y cuando el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, pasamos a ser parte de la familia de Dios. Eso es algo tremendamente grande, tremendamente magnífico, que nosotros, criaturas merecedores solamente de una condenación eterna, que éramos hijos de ira, que ahora podemos ser llamados hijos de Dios. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Otra verdad que no nos gusta predicar, pero acuérdense que dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y aquí hay un lugar también de condenación, donde vemos de que habla del lago que arde con fuego y azufre, y que es la muerte segunda, donde ya no hay más esperanza para el ser humano. Está interesante, una de las cosas que me cuesta percibir en la persona de Dios es cómo vemos la destrucción de los enemigos, y cómo vemos la grandeza y la provisión y la seguridad de aquellos los cuales hemos sido recibidos en su gracia. Podemos ver un Dios de ira, podemos ver el Dios de amor, podemos ver el Dios de
misericordia, podemos ver el Dios de justicia. Esa es la grandeza del Señor. Si bien podemos acercarnos a Dios como Padre y Él nos recibe a nosotros como hijos, el Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, pero también Él dice que reprende a todo aquel que recibe como hijo. Es un Dios justo. Es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, pero también es un Dios severo. Entonces, dice, aquí vamos a entrar en la Nueva Jerusalén. Intrigante. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Entonces, este ángel, que en un momento fue ministro de justicia, donde la ira de Dios fue derramada sobre este pueblo, ahora llama a Juan y le dice, y lo describe, Juan aquí lo describe, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Entonces nosotros nos abrimos a este universo y a su vez miramos el juicio de Dios aquí en la tierra, como también podemos ver las bodas del Cordero en el cielo. Eso es lo que está recibiendo Juan como revelación. Entonces, nosotros podemos ver la grandeza de Dios en toda su inmensidad. Nosotros decimos, bueno, los creyentes vamos a tener que estar ante el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo no es para condenación. Pero ¿sabe qué? He escuchado hermanos maduros y expertos en la palabra, cuando uno les pregunta acerca del tribunal de Cristo, ellos dicen, tiemblo el escuchar ante el tribunal de Cristo. Y aquí vemos, hermanos, el amor de Dios, la misericordia, la gracia de Dios, pero también podemos ver la ira de Dios, la justicia de Dios. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa. Y aquí comienzan las piedras. Dice, y su fulgor era semejante, dice la palabra, interesante ahí, semejante al de una piedra preciosa. Ahora, pongámonos en el lugar de Juan, y Juan con sus ojos naturales, yo no sé si Juan, bueno, él mismo parece que dice, bueno, Pablo dice en realidad, yo no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero esta revelación, y Juan lo ve, no sabemos si lo vio en un sueño, en la isla de Pasmo, él estaba, y de repente él comienza a ver, ya vemos que en todo el Apocalipsis él está viendo cosas terribles, cosas tremendas, cosas muy, muy complicadas, incluso el juicio para las 7 iglesias, o digamos, el veredicto que da el Señor a las 7 iglesias, o el mensaje, más bien dicho, a las 7 iglesias. Pero también vemos los juicios. Y aquí la vista cambia. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios,
teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de piedra preciosa, como piedra de jaspe. ¿Ah? Recién vimos la piedra de jaspe, la que nosotros, bueno, yo no la conozco en realidad, pero la que el mundo muestra, que es una piedra de jaspe, pero semejante a piedra de jaspe, dice, ¿cuánto se llama? Dice Juan. Estos eran materiales, yo no sé si decirlo, pero eran materiales celestiales. Para nosotros lo más precioso es una joya o ver el material que conocemos, el oro de aquí de la tierra. Pero este no es oro de aquí de la tierra. Y dice, y teniendo la gloria de Dios y el fulgor es semejante a una piedra de jaspe, como piedra de jaspe, diafana como el cristal. En este momento me habría gustado ver diafana. No sé si alguien tiene por ahí un resultado. ¿Ah? Diáfana. ¿Qué podrá ser diáfana? ¿Ah? Me parece que es un trabajo de la piedra. Como el crisol, el cristal, dice, como el cristal. O sea, ahí ya me parece que es una piedra trabajada. ¿Ah? Una piedra trabajada que ya le han sacado toda su belleza o le hace resaltar toda su belleza. ¿No? Y tenía un muro grande, aquí estamos hablando de la Jerusalén, ¿eh? Entonces dice que tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Uno piensa, no sé, alguien dijo ayer un alcance de que con todas las falencias que tenían los hijos de Israel, interesante que sus nombres están escritos aquí y dice que cada puerta y esta nueva Jerusalén tenía 12 puertas. 12 puertas. Entonces, es interesante que más abajo dice, al oriente 3 puertas. El oriente es la salida del sol, ¿no es cierto, don Carlos? Al oriente 3 puertas. Un expositor, no pero un expositor dijo, podemos aplicarlo así, el comienzo de la vida. ¿Ah? Porque es la salida del sol. Y después dice, al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Al occidente, 3 puertas. Y en alguna manera, las puertas nos hablan de una entrada, nos hablan de la entrada. ¿Ah? Y a través de los tiempos podemos pensar cómo Dios ha provisto la entrada a la gracia de Él. Ya sea en los tiempos del pueblo de Israel, estaba la gracia de Dios. En los tiempos de la iglesia, está la gracia de Dios. En los tiempos de nuestras vidas, mi hermano Manuel siempre está diciendo que se convirtió tan tarde en su vida. Y hay otros hermanos, como el hermano Nonito decía que a los 19 años, 19 años se convirtió al Señor. Yo sé que aquí hay niños que ya se han convertido al Señor en su temprana edad. Y lo podemos ver como de diferentes maneras. Lo interesante en este momento es estar adentro. O lo interesante es que hay puertas de acceso. Sabemos que el Señor Jesucristo es la única puerta de acceso a la gracia de Dios.
Pero aquí vemos y podemos vislumbrar esto también. Y dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. A ver, más, parece que me salté un poco, ¿no? Ya, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora, no nos, a ver, no nos concentremos en un templo o en un edificio, digamos, sino que en una ciudad. Esta es una ciudad. ¿Ah? Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ello los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y aquí vemos, hermano, digamos, el comienzo de la iglesia. Saben que nosotros, los creyentes, estamos fundamentados en la doctrina de los apóstoles. Me parece que el apóstol Pablo lo dice, en la doctrina de los apóstoles. Y ellos fueron, bueno, fueron los discípulos del Señor Jesucristo, fueron los que fueron instruidos por el Maestro, pero sabemos que el fundamento y el único fundamento es el Señor Jesucristo. Pero nos da a entender también lo que es la entrada de la gracia de Dios a través de estos 12 apóstoles, y donde nosotros los creyentes estamos fundamentados, donde está fundamentada la doctrina de la iglesia. Y es interesante que esto nos habla también de la universidad, digamos, en el sentido global, en el sentido global de la iglesia, y cómo nos llega a nosotros hasta el día de hoy. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que habla conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Es interesante que dicen algunos expositores que esto era normal hasta cierto punto de las ciudades, de que fueran cuadradas, ¿eh? fueran construidas así en forma cuadrada. Pero interesante que aquí vamos a ver que, bueno, dice igual su anchura y el medio de la ciudad, perdón, y él midió con la ciudad con la caña, 12.000 estadios. Un estadio creo que son 160 metros aproximado. No podemos hablar de medidas fijas. Así que más de, no sé si más de 2.000 kilómetros, no sé si, no, tengo el celular allá, para haber sacado la cuenta, de 12.000 por 160. Yo sé que a lo mejor Jonathan es rápido también para las cuentas, ¿no? ¿Ah? No mucho, 12.000 por 160. 1.900.000 kilómetros. Sí que la ciudad no es pequeña. ¿Qué nos da a entender esto? ¿Eh? No, más, no. Habla 1.000.000. ¿Millón de metros cuadrados? No. Sí, miren.
si es muy grande. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud de la altura y la anchura de ella son iguales. 12.000, yo puse 12.000 por 160, creo que un estadio tiene 160 metros. Ah, ahí está. Ahí está que podemos reducir. ¿Ah? Sí, entonces sería como un... Bueno, vamos a sacar la cuenta. ¿Ah? ¿Qué es grande? Es muy grande. ¿Ah? Porque incluso hay algunos profetas que hablan que llegaba hasta Damasco. Es muy grande la Nueva Jerusalén. Eso da a entender también de que hay lugar para todos. ¿Ah? En ese sentido. La ciudad se halla establecida en cuadros, ya van ahí tiene, y la medida, 12.000 estadios, la longitud y la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro 144 codos. Esto es más chico. 50 centímetros, un codo, ¿ah? y son 140, o sea, 70 metros. El muro, 144, el muro, y midió su muro 144 codos, medida de hombre, la cual es de ángel. También uno dice, ay, ¿cómo esto? Hay una semejanza entre la medida de un ángel y la medida de un hombre. El material de su muro era de jaspe. Y aquí comenzamos a ver de nuevo las piedras. Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. ¿Ah? Entonces aquí Juan no está hablando de cualquier oro. Él tuvo que buscar, digamos, otra similitud. ¿Ah? Y él dice que semejante al vidrio limpio. O sea, era resplandeciente. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatitas. ¿Amatita ese? Amatista. Amatista, ahí está, amatista. Ya, hermano Manuel, tarea ver qué material es este, amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Entonces, ahora nosotros comenzamos a ver, los cimientos normalmente están bajo tierra, ¿no es cierto? Ahora, ¿sí? Son las bases. Ahora, la pregunta es, porque esta es una ciudad, no es una construcción, ¿estarían tapados, no se verán? ¿O sí se verán? ¿Cómo supo Juan que los cimientos eran de diferentes piedras preciosas? A lo mejor estaban suspendidas en el aire. ¿Ah? Y se podía ver. Entonces, eso es. Y no vi en ella templo. Ahora, aquí entra lo más fabuloso, porque si bien se puede
ir caminando y observar, observar la ciudad por fuera, entonces ya nos vamos acercando a alguna de las puertas y comenzamos a ver la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba ahí en el lugar santísimo. El arca era la figura. Cuando sabíamos era que una llama de fuego de día estaba sobre el lugar santísimo o sobre el campamento, y una nube de noche, y se sabía que estaba la presencia de Dios ahí. Bueno, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo se abrió de arriba abajo, dice, dando a entender la entrada al lugar santísimo. Las 12 puertas, o más bien dice, la ciudad, el 22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Ahora, esto a mí me lleva a pensar, uno piensa siempre en un lugar físico, donde va a estar. Y sin ahondarme mucho, por ejemplo, la iglesia es figura de un edificio donde nosotros somos piedras que estamos, digamos, siendo parte de este edificio. Entonces, también es presentado como un cuerpo donde nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y aquí vemos de que el templo, no hay templo en esta ciudad, en la Nueva Jerusalén. En la Jerusalén del milenio sí va a haber un templo. Pero en la Nueva Jerusalén, en la celestial, no va a haber templo. ¿Por qué? Pues bueno, aquí lo dice. La ciudad no tiene necesidad, perdón, el 22 de templo, porque el Señor Dios Todopoderoso, el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la iluminará. Maravilloso, ¿eh? Nosotros dependemos del sol. Dependemos la noche de la luna, a lo mejor en algún sentido tiene mucha influencia en los tiempos, la luna hoy en día, el sol, ¿para qué decirlo? Y dice, el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Entonces uno, solamente por leer, comienza a echar a andar la imaginación, pero sabemos que somos limitados. Somos limitados en poder observar. El hombre de los cineastas han tratado, y en estas películas de ciencia ficción, de imaginar el universo. Siempre hay una película, les contaba, hermano, donde en alguna manera estos actores observaban de una nave aquellos en el universo, aquellos nuevos cielos, por así decirlo, y quedaban, pero maravillados. A mí me pasó una cosa, yo, ¿cuánto? 3, 4 años atrás, recién me subí a un avión y quedé maravillado. En el mismo avión daba gracias al Señor que me había dado esa tremenda satisfacción de poder ver las nubes o andar sobre las nubes. ¿Ah? Y es algo que es nuevo para uno, es fabuloso, es impresionante. ¿Ah?
Pero aquí es algo que es nuevo, que no está ni siquiera en nuestra imaginación. Nuestra mente finita no es capaz de percibir esta nueva Jerusalén. No son materiales terrenales. Entonces, y dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Eso nos da a conocer, bueno, el muro nos da a conocer. Ahora, en estos tiempos, ¿va a haber cosa inmunda? No va a haber. O que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Quizá va a ser un tema, porque el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, también hablan de esto. Acuérdense que hablan de los que están inscritos en el libro de la vida. Pero uno se pregunta, ¿cómo será esto? Y quizás a lo mejor yo le preguntaría a mis hermanos, ¿cómo sabe usted que está escrito, o su nombre, dice, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida? ¿Cómo sabe usted que está escrito en el libro de la vida? ¿Se acuerda cuando Nicodemo fue a Jesús de noche? Un experto en lo que es el conocimiento teológico y todo eso de aquel entonces, un maestro, le dice el mismo Señor Jesucristo, y le dice el Señor Jesucristo, Nicodemo, para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo mandó a los discípulos y los discípulos llegaron maravillados de las señales que hacían y que los demonios se les sujetaban y todo eso? ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? No os maravilléis de esto, sino que preocupaos que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Importante. Este va a ser como, no sé si decirlo así tan livianamente, el ticket de entrada para entrar a la Nueva Jerusalén. Miren, quedan unos minutos y los vamos a pasar al capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente, como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada vez un fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá ya allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Ahí apareció el árbol de la vida. ¿Se acuerda que habían unos ángeles puestos en el paraíso para que el hombre no alcanzara el árbol de la vida y viviese para siempre? Aquí está disponible. Y sabe que a través de la obra del Señor Jesucristo quedó disponible el árbol de la vida para que nosotros podamos disfrutar y vivir para siempre, pero vivir para siempre, no existir para siempre. La vida eterna
es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Un ratito en el futuro que nos espera, hermano, para fortalecernos en nuestro espíritu y poder pesar la grandeza de la obra de Dios en nuestras vidas y el privilegio de poder estar en los planes de Dios para disfrutar para siempre jamás. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos porque por tu palabra nos podemos fortalecer y podemos ver, nuestro Padre Celestial, la grandeza tuya, aunque con nuestras limitaciones que no somos capaces de percibir en su totalidad, ya que somos seres finitos, a pesar que tu Santo Espíritu está en nuestros corazones, en nuestras mentes, y podemos escudriñar incluso hasta lo profundo de Dios. Padre amante, te damos gracias porque tú te revelas a nosotros a través de tu palabra y nos haces entender la grandeza de la ciudad, de la Nueva Jerusalén, donde podemos percibir la belleza de ella, pero podemos percibir también la grandeza de esta ciudad y podemos percibir, nuestro Padre Celestial, lo que hay en su interior. Tu presencia, oh Padre eterno, porque tú eres el templo donde nosotros vamos a caer postrados a los pies, donde vamos a poder disfrutar para siempre jamás en toda su plenitud, en ese eterno día, donde sabemos que ya no va a haber más oscuridad, donde ya no va a existir más el pecado, donde vamos a estar en santidad para siempre jamás en tu presencia. Padre eterno, te alabamos y te glorificamos, te damos gracias porque tú eres grande y tú eres lleno de amor y lleno de misericordia, lleno de gracia para con nosotros. Gracias, Padre, te damos porque tú eres un Dios justo, pero rogamos, nuestro Padre Celestial, por aquellos que están sin Cristo y sin salvación, que tu buena mano alcance a aquellos, tu misericordia, así como nos alcanzaste a nosotros, también alcances el corazón de aquellos que están sin Cristo. Padre amante, queremos descansar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Himno 114.